con más en los investigadores médicos y en esta parte vamos a enfocarnos en el público porque realmente las preguntas que ellos hacen son muy importantes para el programa. La primera pregunta dice así: María Cristina, de 38 años. Últimamente me he sentido más cansada de lo normal. Aunque duermo bien, al despertar tengo sueño y mi cuerpo se siente cansado. ¿A qué se debe y qué puedo hacer? Así que los tres especialistas nos van a ayudar a responder esa pregunta. En cuanto uno tiene esas condiciones que la pregunta muy bien expresa, duermo bien, pero me levanto cansado, hay que vigilar el tipo de calidad del dormir bien. Un cerebro que sueña mucho no siempre necesariamente amanece bien. Hay que vigilar también la comida nocturna, porque es muy probable que no se esté comiendo adecuadamente y se puede amanecer con hipoglicemia, y también cómo está el entorno mental, cómo están manejando adecuadamente lo del confinamiento. Así es que un poco de respuesta para ambas, tú en el aspecto mental y tú en el otro. Yo en el cerebro de lo usual, y eso mantiene al cerebro en un estado de hipervigilia, ¿sí? Y la hipervigilia es que el sueño realmente, a pesar de que mi sensación es de buen dormir, está listo a cualquier alarma por si tiene que reaccionar. Entonces, lo que yo creo es que probablemente las conductas reguladoras pudieran ayudar y pudiera ayudar a saber que sí estamos como en un espacio en donde el estrés está activo, porque si no, no nos levantaríamos con esa sensación. Muy bien, ¿y qué papel juega la alimentación con esto? Bueno, aquí muy importante recordar que venimos de un periodo de ayuno, ¿verdad? Cuando nosotros despertamos, de hecho, por eso se llama desayuno, ¿verdad? Porque venimos de quitar ese periodo de ayuno. Además, es importante tomar en cuenta el horario que tenemos al momento de cenar. Idealmente deberíamos de cenar lo más tarde. Nosotros como nutricionistas recomendamos que sea 7 de la noche. Hay ocasiones en que, por ejemplo, son pacientes diabéticos que necesitan todavía una comida extra, ¿verdad? La pueden hacer, pero es en mucho menor cantidad, como hablamos de una refacción, por ejemplo. Pero idealmente debería de ser en ese horario, igual cuando nos levantamos. Hay mucha evidencia que debería de ser dentro de la primera media hora, ¿verdad? Pero realmente es levantarse, hacer lo necesario y después siempre desayunar. Lo que no es un buen hábito es esperar hasta mediodía o hasta 4 horas después para hacer un desayuno. Muy bien, gracias por esa respuesta a los tres especialistas. Y bueno, ahora también hace otra pregunta Laura González, de 52 años. Dice: hace poco tiempo entré en la menopausia. No había tenido síntomas tan marcados hasta hace unas semanas. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Cuando uno entra en el periodo de menopausia, tiene que definir muy bien que es el cese de la menstruación y el periodo prolongado de un año. Recuérdense que cuando estamos en esta situación, para la producción hormonal, la mujer deja sus ovarios de producir los famosos ovocitos, y se tiene todo un componente que tiene que ver con hormonas en el aspecto físico, los calores, los incendios, en fin, y también mucha susceptibilidad emocional, ¿verdad? Así que ahí creo que ambas de alguna manera también corta pueden recomendar, porque puede ser que la menopausia sea vista como el cese de la vida en algún aspecto, y no, solamente es una fase más. Licenciada, en tema de síntomas, ¿cómo les afecta la menopausia a las mujeres? Muchas mujeres se quejan de estar deprimidas, se quejan de dejar de tener propósito, les cuestan mucho los cambios físicos y la aceptación, digamos, como a la etapa de oro, le llamo yo. Y de alguna forma creería yo que importante la posibilidad de que no ver la menopausia como un espacio comprometido negativamente. Sí hay una sintomatología física de la cual nos podemos hacer cargo. Yo soy muy de la idea que movernos ayuda, ¿verdad? Que respirar ayuda, que de alguna manera atender el cuerpo físico ayuda, y por supuesto la parte mental en términos de cómo podemos entrar con honra a una etapa que puede ser maravillosamente buena para una mujer, ¿verdad? Yo creo que la vida no se acaba, la vida continúa. Creo que uno puede seguir siendo productivo, activo, atractivo, físico en una relación de pareja sin problemática, si es manejado adecuadamente desde el espacio psicológico y emocional. Así es, y es importantísimo esto que tú acabas de decir, porque no es el cese de la vida, ¿verdad? Lo que se hace es que ya no puede quedar embarazada, punto, ¿verdad? Así como hubo un momento en que sí. Nosotros trabajamos mucho todo el aspecto de la menopausia desde el punto de vista de los flavonoides. Y nos encanta porque a mí como médico
fue la primera propuesta que hubo de utilizar productos no cancerígenos. Sin embargo, asociado a lo que ya es puramente los flavonoides que tenemos en productos como Cronexfem, que lo digo abiertamente ahí con nombre y apellido, es la alimentación, ¿verdad? También hay un recurso en la nutrición. Claro, exactamente. Y lo que hay que tomar en cuenta también en estas mujeres, ¿verdad? Es que la alimentación también es clave para ellos. La buena hidratación, el consumo de ácidos grasos omega 3, el consumo de lácteos descremados, por ejemplo, el consumo alto de calcio también para evitar el tema de la osteoporosis en ellas. Realmente la alimentación no cambia, hay que seguir, pero siempre tiene que ser monitorizado, ¿verdad? Ellos suelen ocasionar muchas veces o más rápidamente el sobrepeso o obesidad. Entonces, eso es lo que hay que ir monitorizando en ellas, ¿verdad? ¿Qué pueden consumir y en qué cantidad la pueden consumir? Muy bien. La otra pregunta la hace Victoria Ruiz. Ella tiene 29 años y dice, siempre escuchamos que hay que comer bien y quisiera saber algunos tips para ir cambiando mi manera de comer y qué suplemento puedo tomar para sentirme mejor. Si estamos en casa y tenemos la opción de nosotros cocinar, podemos tomar el ejemplo que tomamos en los bloques anteriores, ¿verdad? El Choose My Plate, que es una herramienta que nosotros utilizamos para que ustedes puedan distribuir adecuadamente los diferentes grupos de alimentos. Si ustedes pues se mantienen en calle y definitivamente tienen que hacer una compra en un lugar de comida rápida, pues ahí podemos acoplar estos tips. Por ejemplo, ¿verdad? Pues lo que venden es, hagamos énfasis en una hamburguesa, ¿verdad? Bueno, una hamburguesa, en lugar de acompañarla con papas fritas, acompañémoslo con una ensalada y en lugar de la gaseosa, agua pura. Entonces, automáticamente bajamos la cantidad de calorías, ya no es la carga calórica tan grande como si hubieran sido hamburguesa, papas y soda, ¿verdad? Sino ya cambiamos los dos por un alimento saludable. Tuve un paciente que cuando hizo esto, en lugar de agarrar la hamburguesa, la pidió obviamente sin mayonesa, pero quitó la fuente de carbohidratos que era el pan y únicamente dejó el pollo, que lo desmenuzó y lo acopló directamente a la ensalada. Entonces, directamente, ¿verdad? Él hizo, en lugar de hacer hamburguesa, lo convirtió en ensalada con lo que tenía la hamburguesa realmente. Entonces, aquí es cuestión de irse adaptando. Sí se puede hacer, lo importante es tener los medios para hacerlo y el seguimiento adecuado para hacerlo. Y me encanta eso que dices, porque en la mayoría de restaurantes de comida rápida sí existe un menú saludable y también te preguntan con qué desea acompañarlo, gaseosa o agua pura. Entonces, solo está en querer hacer esos cambios, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta dice, Roberto Lara, de 42 años. En estas circunstancias que estamos viviendo, muchos nos hemos vuelto más sedentarios y abrimos el refrigerador más veces al día. Además, nuestras emociones están muy a flor de piel. ¿Qué podemos hacer para intentar encontrar un punto medio en esta situación? Tiene que ver con que nuestro cerebro busca comidas confort, que tienen azúcar o que tienen carbohidrato o que de alguna manera satisfacen el ruido a la hora que mastico, y eso mi cerebro lo lee como una especie, digamos, de calmante. El tema es que es un calmante temporal a emociones que son reales y no es sostenible. Entonces, la idea realmente de qué podemos hacer para mantenernos más en balance es, 1, reconocer que la comida no nos cura de nuestras propias emociones. 2, aprender a reconocer lo que es hambre física de hambre emocional. El hambre emocional tiene toda la connotación de ansiedad, tiene la connotación de acabo de comer y quiero comer otra vez. Y lo que estamos haciendo es llenar un agujero emocional o un agujero espiritual, y no es la recomendación. Para mantenernos en balance hay que poder poner nombre a los sentimientos. Voy a decir 4 básicos: alegría, tristeza, miedo, enojo. Y cuando lo reconozco, entonces sé que tengo un camino a tomar en términos de qué puedo hacer con cada uno de ellos. Y la otra cosa es que la mejor medicina para estar emocionalmente sanos es sentir. Y cuando nosotros comemos para no sentir, o consumimos alcohol para no sentir, o nos tomamos una pastilla para no estar ansiosos, lo que estamos haciendo es poniendo una curita a un espacio emocional que tarde o temprano vamos a tener que atender. Porque si nosotros en esta pandemia, o en este encierro, confinamiento, ganamos 30 libras de peso, vamos a tener que asistir luego a ayuda médica. Y entonces va a haber 2 complicaciones, la parte emocional y la parte física que atender. Así que yo creo que es un poco perderle el miedo a sentir y perder el miedo a estar con nosotros mismos y perder el miedo a ver qué hay adentro.
Sí, súper interesante. De hecho, eso es súper cierto, aprender a distinguir entre el hambre física y entre el hambre emocional, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos con estos dos y pensamos que es hambre y de repente estamos en un atraco, ¿verdad? Y estamos consumiendo mucha alimentación y generalmente con excesiva carga calórica. Entonces es importante que cuando usted pues realice su súper, ¿verdad? Que es súper conocido aquí el tema del súper, es importante que nosotros lo recomendamos que sea en un momento en que usted ya haya comido, que no vaya con hambre a hacer esta lista de supermercado, porque generalmente uno jala más cosas de las debidas. Es importante también llevar ya una lista. Yo eso se los recomiendo siempre a los pacientes. Si no se las puedo dar yo, pues ellos las van haciendo con el seguimiento adecuado de qué es lo que necesitan comprar y muchas veces hasta con marcas. Porque, como hablábamos en los bloques anteriores, cuando nosotros vamos a escoger, por ejemplo, un yogur, nos encontramos con que hay sin fin de opciones y cuál debo elegir, con cuál me voy a quedar y cuál es más saludable, y por eso es necesario dar el seguimiento. Muchos dicen es libre en calorías o es libre en grasa, pero ¿qué significa que sea libre? Es light, pero light ¿en qué, verdad? No necesariamente en calorías o no necesariamente en grasa. Entonces es importante darle el seguimiento. Ahorita realmente es cuando hay un poquito más de tiempo. Si usted se está quedando en casa, hay más tiempo para dedicárselo a usted mismo, de, por ejemplo, comprar un par de pesas o hacerlas hasta en casa, ¿verdad? Para realizar actividad física, las gradas que se pueden utilizar. No necesariamente es un gimnasio, ¿verdad? Y no necesariamente tampoco es una gran cantidad de alimentos, sino saber elegir la calidad de los alimentos. Gracias a ambas por la respuesta. Realmente por ello la importancia, ¿verdad, doctor?, de tener a profesionales en distintas ramas para que complementen todo lo que un ser humano necesita más en este tema del desgaste y agotamiento. Así es, Claudita, y hemos definido en diversas ocasiones lo integrado del ser, ¿verdad? Que somos mente, cuerpo, alma, aspecto social. Y entonces yo creo que hacer estos programas integrando a los profesionales y la comida y las emociones y la medicina, estamos casi completos. Me encanta. Bueno, esperamos que allá en casa también hayan recibido toda esta información y lo más importante, que la pongan en práctica. Vamos a continuar con más consejos. Y de esta forma ponemos punto final a un programa más de los investigadores médicos. Esperamos que toda la información que usted pudo escuchar haya sido de su utilidad y que ponga en práctica los consejos y las recomendaciones de los profesionales. Así que lo esperamos en una próxima entrega de los investigadores médicos. Cuídese mucho.